El mundo se encuentra en máxima alerta. El estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, se ha convertido en el centro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ataques, amenazas, presión internacional y una posible crisis energética global están cambiando el rumbo de la economía mundial. ¿Qué está pasando realmente? ¿Puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? ¿Qué consecuencias tendría para el petróleo, los países árabes y el resto del mundo? Hoy analizamos el impacto real de esta guerra y sus consecuencias regionales y globales. Pero no sin antes pedirte que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Dale like a todos nuestros contenidos, comparte, comenta, activa los superchats y así formas parte de este espacio creado para denunciar, opinar y criticar todo lo malo que ocurre en el mundo, además de contribuir con el bienestar social. El estrecho de Hormuz es la ruta más importante para el comercio del petróleo en el mundo. Por aquí pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Conecta el Golfo Pérsico con el mercado internacional. Países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait e Irak dependen de esta ruta. Según informes recientes, el conflicto ha generado tensión en la navegación marítima y presión sobre los mercados energéticos. Si este estrecho se cierra, el impacto sería global. Aumento del petróleo, inflación mundial, crisis económica, interrupción del comercio, crisis energética. Pero para los países del Golfo Pérsico, esta vía marítima es mucho más que una ruta energética y de petróleo. Es un salvavidas para más de 100 millones de personas. Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán estrangula este vital tramo de agua, también está afectando el suministro de alimentos a la región. Arabia Saudí importa más del 80% de sus alimentos, los Emiratos Árabes Unidos alrededor del 90% y Qatar cerca del 98%. En Irak, la mayor parte de las importaciones de alimentos también pasan por el estrecho de Hormuz. A pesar de esta realidad, Irán ha lanzado ataques y amenazas estratégicas, misiles contra infraestructuras, drones en el Golfo, amenazas a barcos enemigos, bloqueo parcial del estrecho. Estados Unidos ha respondido con operaciones militares para reabrir la ruta marítima. Ante tal situación, países como Japón, Reino Unido, Países Bajos, Pakistán y algunos estados europeos se han unido para restablecer el comercio en esa zona y garantizar el libre paso de las embarcaciones que transita por el estrecho de Hormuz y los mares adyacentes al conflicto. Pero a pesar de esto, Irán no ha dado su brazo a torcer, lo que podría aumentar aún más la tensión que se vive en Medio Oriente. ¿Qué podría sobrevenir con lo que está sucediendo en Hormuz? Se podrían presentar los siguientes escenarios. 1. Guerra prolongada. En este escenario aumentarían los ataques, aumento del petróleo y crisis económica y política en todo el mundo. 2. Intervención internacional, presión diplomática y acuerdos temporales. Y 3. Que exista una guerra regional que traiga como resultado una crisis global. En cualquiera de los escenarios que hasta ahora hemos visto, no nos espera nada bueno. Con lo que está ocurriendo a consecuencia de la guerra en Medio Oriente y específicamente en el estrecho de Hormuz, necesariamente hay que mencionar la Biblia. Y ustedes me dirían, ¿y por qué la Biblia? Bueno, profetas como Daniel, Isaías, Nehemías, entre otros, han profetizado sobre estas guerras. Pero yo me voy a limitar a lo que dijo Jesús. Lo vamos a leer aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, comenzando desde el verso 1. Hablando el mismo Jesús, dijo lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se negarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ustedes me dirían: ¿y qué relación hay en este pasaje bíblico que acaba de leer el licenciado Vicente Paredes con esta guerra que se está dando en Medio Oriente y esta problemática que ya ha llegado a una escala comercial en el estrecho de Hormuz, y todas las amenazas tanto de Irán hacia Israel y los Estados Unidos y viceversa, y estos países que se han unido a una para tratar de preservar la paz en ese paso comercial de las embarcaciones que transitan por el estrecho de Hormuz? Sí, hay una gran similitud, hay una gran relación de estas palabras de Jesucristo. Primero, cuando él le preguntan sus discípulos sobre el templo, y que él mismo le manifiesta a ellos que no quedará piedra sobre piedra en ese lugar, refiriéndose a Jerusalén y al templo, que no sea derribada. Y a pesar de que el templo de Jerusalén ya fue derribada en una ocasión, reconstruida en otro y derribado nueva vez, y que en dicho lugar se encuentra una mezquita, no menos cierto es que todas esas palabras proféticas de Jesús iban trascendiendo en el tiempo hacia el futuro. Y aquí están las muestras de lo que decía el maestro, de los enfrentamientos de reino contra reino, nación contra nación, de que habrá hambres. Miren cómo en ese paso del estrecho de Hormuz se alimentan más de 100 millones de personas mal contadas. Sin embargo, actualmente la hambruna que existe en esos lugares, mi gente, tiene al Golfo Pérsico, a esas ciudades de Persia, esas ciudades que están en Irak y contigua a todas esas ciudades al cual hacía alusión Jesús, simbolizando lo que era esa hambre.
esos rumores de guerra y la guerra también que actualmente se avecina. Y el evangelio será predicado en el mundo, nada más tienen que ver con estos acontecimientos donde muchos están dando informaciones proféticas y también indicando sobre todas esas crisis que devienen de lo que ya los profetas habían predicado y habían predestinado. Otros hablan sobre desastre mundial en la macroeconomía y peor aún ya se habla del comienzo del fin del mundo devenido de estas crisis, de esta batalla que se libra en Medio Oriente. Nada más nos queda orar, rogar, suplicar, pedir al Todopoderoso que interceda por todos nosotros, porque a todos nos está afectando y nos va a seguir afectando esta guerra que se libra en Medio Oriente y todos los acontecimientos futuros que se avecinan. Porque solo el Todopoderoso, escuchen bien, sabrá y sabe cómo y cuándo terminará esta guerra. Así que oremos, mi gente, pidamos misericordia, supliquemos, porque la paz, la tranquilidad y la libertad que tanto anhelan muchos de esos pueblos llegue. Y si estamos frente entonces al fin del mundo, que Dios nos perdone a todos. Así que hasta la próxima entrega y bendiciones para todos.